Bienvenidos a Diálogos desde la Frontera, programa que hacemos con mucho gusto para usted desde el Colegio de la Frontera Norte. Mi nombre es Sergio Cermeño, muchas gracias por acompañarnos. Seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar de los Dreamers, o dicho en español, los soñadores, que son alrededor de 2.1 millones de mexicanos que llegaron a Estados Unidos siendo niños, ingresaron a la escuela y pasados los años su situación migratoria sigue sin resolverse y por lo tanto su futuro académico también. Esto es lo que sucede en Estados Unidos, pero también tenemos Dreamers o soñadores en México, que son buena cantidad de jóvenes que vivían en Estados Unidos, muchos de ellos nacidos en aquel país, de padres mexicanos, y que por alguna razón regresaron a México, tal vez deportados. Y han tenido serias dificultades para que los estudios realizados en Estados Unidos sean reconocidos en México, con el objeto de seguir estudiando. Como verán, esto es una verdadera encrucijada. Y ese es el tema de hoy, ya que se está preparando un encuentro en la Casa California, ubicada en la Ciudad de México, donde se darán cita expertos de ambos lados de la frontera para discutir sobre esta situación y sus posibles vías de solución. Para esto me acompañan y le doy la más cordial bienvenida a la doctora Patricia Gándara, profesora en educación por la Universidad de California en Los Ángeles y codirectora del proyecto de Derechos Civiles en la misma universidad. La doctora nos acompaña a través de enlace vía internet desde la ciudad de Los Ángeles, California. Muchas gracias por estar con nosotros, Patricia, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. También está con nosotros el doctor Max Matus, quien es doctor en sociología, realizó sus estudios en Holanda, es investigador cátedra CONACYT, adscrito al Departamento de Estudios Sociales del Colegio de la Frontera Norte y es coordinador actualmente de la Maestría en Desarrollo Regional. Bienvenido, Max. ¿Qué tal? Buenos días, gracias. Muy contento de tenerte aquí. Recién tienes un año con nosotros y nos da mucho gusto recibirte en Diálogos desde la Frontera. Muchas gracias, un gusto. Pues entremos a nuestro diálogo. Patricia, ¿nos pudieras hacer el favor de darnos una breve descripción del estado en que se encuentran los Dreamers, tanto en Estados Unidos como en México? Bueno, en Estados Unidos ya hace décadas que tenemos el problema de estos estudiantes que vienen con sus familias a Estados Unidos, solamente hablan español y tienen un gran problema en integrarse en las escuelas de los Estados Unidos. Y luego podemos hablar un poco de los datos de cómo les va. Pero al mismo tiempo, ahora, hoy en día, tenemos la misma situación, casi un espejo de lo que hemos tenido en Estados Unidos ahora en México, con ciudadanos estadounidenses que están viviendo en México, estos jóvenes, así es que pertenecen a los Estados Unidos, pero están tratando de integrarse en las escuelas mexicanas, con los mismos problemas de siempre que hemos tenido aquí. De eso vamos a hablar en el simposio. Muy bien, vamos a tratar de entrar un poco más a la problemática para luego entrar de lleno a lo que va a suceder en este encuentro. ¿Cuál es tu visión de este asunto? Tú como mexicano y que has estudiado el tema de los estudiantes mexicanos y mexicanos estadounidenses nacidos en Estados Unidos pero de padres mexicanos que ahora regresan. ¿Cuál es tu percepción del asunto? Considero que es una problemática muy grande a la que se debe de atender desde diferentes órdenes de gobierno. ¿Por qué lo digo? El número de Dreamers retornados a nuestro país es muy grande. Gillian Anderson, en un estudio que realizó desde la UNAM, consideró que eran cerca de 500,000.
estos jóvenes, ¿no? 500,000. Es una cifra muy grande. Ella consideró que estos datos eran de retornados desde 2005 a la fecha, que tenían entre 15 y 35 años, es decir, con las similitudes del programa DACA en Estados Unidos, ¿no? Aunque ya se consideraba hasta 31. Pero bueno, la cifra es muy grande, y lo que comentaba Anderson en su libro sobre los otros Dreamers era que no se está dando la atención requerida a estos jóvenes que enfrentan una diversidad de problemas al regresar a su país como extranjeros. Es decir, si bien son mexicanos, se fueron desde niños a Estados Unidos, regresan y se enfrentan con una cultura que no conocen a fondo, se enfrentan con un sistema educativo al que no saben, digamos, cómo entrarle, cómo relacionarse, tienen ciertos prejuicios acerca de si van a ser bien aceptados o no, se enfrentan con un mercado laboral que les niega en muchas ocasiones las puertas por ciertos estigmas. Entonces es una diversidad de problemáticas la que está en torno a este grupo, que es por ello que se considera que debe de ser atendida por diferentes órdenes de gobierno. Y en nuestro caso específicamente consideramos que la educación de estos jóvenes pues es un tema central que hay que abordar. A ver, Patricia, en el lado americano el asunto está delimitado solo y exclusivamente por la situación migratoria, o existen otros elementos a considerar. Max nos habla de la cuestión cultural, nos habla de la cuestión del idioma. ¿Qué otros elementos entran en juego en esta situación de los estudiantes que están en Estados Unidos en este momento y que su situación migratoria pues no está resuelta? Bueno, sí, quiero comentar sobre eso, pero primero quiero comentar un poquito más sobre lo que estaba diciendo Max, porque eso de nombrar los retornados es muy complicado. Muchas veces, más que nada, los que nacieron en Estados Unidos y son ciudadanos estadounidenses, no están retornando porque nunca han estado en México. Son sus familias que retornan. Entonces ya, sobre la situación en Estados Unidos, yo diría que, claro que hay un problema muy grande de idioma que no debemos tener y podemos hablar más de eso. Claro que hay problemas de la migración, pero yo diría que el problema más grave aquí en Estados Unidos para la gente de origen mexicana es la pobreza. 2/3 de los jóvenes de migración, de los hijos de migrantes, viven o en la pobreza o si bajo la línea de pobreza o muy cerca a ella. Así es que van a las escuelas más pobres, viven en comunidades muy pobres, tienen muy pocos recursos para ayudarles con todo, con la escuela y con todo lo demás. Es que la pobreza sigue siendo, yo creo que el más grande reto que tenemos aquí. No se vaya, regresamos en un momento a Diálogos desde la Frontera. Regresamos a Diálogos desde la Frontera. Qué bueno que sigue con nosotros. En Estados Unidos tenemos este panorama. En el lado mexicano, ¿qué otros elementos, además de la situación académica de estos jóvenes, que es muy interesante lo que dice Patricia, son estadounidenses porque nacieron allá y asumo que conocen México, pero a través de sus padres, a través de sus abuelos, tal vez llamadas telefónicas, tal vez ahora por Skype, ¿no? Que conocen a la familia, pero no hay ese conocimiento real. Bueno, la pregunta, además de la cuestión académica, ¿a qué otros retos se enfrentan estos jóvenes que regresan a México? Me parece que uno de los centrales es a la integración social plena en todos sus sentidos, ¿no? A que puedan acceder a todos los servicios del gobierno con una ciudadanía plena. Eso es uno de los retos también principales. Hay que considerar que existe una diversidad de población dentro de todos estos jóvenes llamados Dreamers. Una buena cantidad efectivamente son ciudadanos de Estados Unidos, nacidos allá, que regresan por diferentes cuestiones con sus padres en ocasiones, por decisión propia,
pero también están aquellos que se fueron desde niños a Estados Unidos, llevados por sus padres, ¿no? Que son ciudadanos mexicanos y que después regresaron por voluntad propia con sus padres o deportados, ¿no? Entonces, obviamente, entre mayor sea el distanciamiento cultural y social de estos actores, mayor serán las problemáticas que tendrán para poderse integrar al país cuando regresan. ¿Por qué? Porque el desconocimiento que tienen de la sociedad y cómo funcionan las cosas en términos generales dentro de México, pues en ocasiones es nulo, ¿no? Prácticamente, justo como comentas, conocen a México, al México de la postal, al México de la foto, al México de la llamada telefónica, pero no al México de la interacción cotidiana. Y esto es cuando lo que implica mayores problemáticas para esta población, ¿no? En muchas ocasiones llegan con estigmas tan grandes como que van a ser rechazados por sus propios paisanos, ¿no? Tienen miedo a ir a la escuela y que no les hablen, que sean discriminados, que les digan que son pochos, ¿no? Este tipo de cuestiones, de estigmas, de miedos, impactan negativamente pues, en su desarrollo, en su confianza para regresar e integrarse a la sociedad. Realmente es sumamente complejo porque sucede, pues, es decir, no tienen el miedo porque está fundamentado, porque yo me imagino que en estas conversaciones que tienen con sus familiares, seguramente, digo, como decimos en México, los agarran de bajada los muchachos en el sentido de, mira cómo hablas y en el fondo me parece que es un problema de comunicación, de entendimiento y en que en ambos lados hay miedo. Tanto el que está en México como el que está en Estados Unidos y viceversa. Pero volviendo un poco a la situación, Patricia, de Estados Unidos, ¿pudieras tú también confirmarnos o hablarnos de este tema de la discriminación? Es decir, desde el sistema educativo americano, ¿hay este programa para recibir a los mexicanos que están estudiando allá o no existen esos mecanismos? ¿Cómo es la cuestión de aquel lado, Patricia? Bueno, eso también es complicado porque depende en dónde llegan. Si llegan aquí a California, por ejemplo, entonces ya tenemos mucha experiencia con estos jóvenes y hay modos de recibirlos, hay algunos recursos aquí, pero si van, donde van ahora, más bien a Georgia, a Carolina del Norte, a los estados del sur, es que los están rechazando en muchos lugares, están tratando de no recibirlos en las escuelas. Y hasta donde tenemos más recursos, tenemos más experiencia con los jóvenes de origen mexicano, de todos modos nos falta muchísimo maestros bilingües. Así es que uno puede tener buenos sentimientos y querer ayudarles, pero si no se hablan, si no pueden comunicarse entre ellos, es muy difícil para que se integren a las escuelas. Eso es un gran reto que tenemos ahora y que vamos a tener en el futuro, una gran falta de maestros bilingües. Y como decía antes, no debe ser así. Es que tenemos la gente que podría ser maestros bilingües, pero no hemos hecho nada en cuanto a una política pública para aumentar el número de maestros bilingües. Doctor Matus, tú encabezaste o formaste parte de un equipo que hicieron una encuesta en México entre Tijuana y San Diego, 6,000 estudiantes. ¿Qué fue lo que encontraron? ¿Qué preguntaron en términos generales? ¿Qué estaban buscando para hacer esta encuesta que nos dé un poco más de luz sobre esto que estamos platicando? Claro, cabe mencionar que fue un equipo binacional. La doctora Patricia también estuvo participando con nosotros, gente de la Universidad de California en San Diego, específicamente del Centro de Estudios Estados Unidos-México, ¿no? Y de la UABC. La encuesta se levantó en Tijuana y en San Diego, en 2 distritos de San Diego, en Tijuana, en diferentes escuelas del último año de secundaria y el primero de preparatoria, y en Estados Unidos el 9º y 10º grado. La encuesta preguntaba cuestiones que nos permitían vislumbrar el grado de transnacionalidad de algunos de estos estudiantes, ¿no? Es decir, qué tanto contacto tenían
con ambos lados de la frontera en términos sociales, ¿no? Si tenían familia, si tenían amigos, si se comunicaban cotidianamente o si la cruzaban, iban de compras, etcétera, etcétera, ¿no? También nos permitía vislumbrar sus expectativas, qué es lo que esperan, tanto en términos educativos como en términos laborales. Igualmente exploramos qué pasaba con su inclusión o exclusión social, dependiendo de dónde se encuentran, es decir, qué tantos problemas tienen para llegar a la escuela, si se alimentan bien o no, si son atendidos bien en términos de salud, etcétera. Entonces, era una encuesta amplia, inclusive también un par de instrumentos nos ayudaron a medir su desempeño académico. En este sentido, algunos de los datos que nos llaman la atención con resultados preliminares de 3.500 más o menos encuestas, nos dicen que estos jóvenes tienen grandes expectativas de futuro, ¿no? Es decir, el 95% de ellos aproximadamente quiere ir a la universidad y considera que lo va a poder hacer siempre y cuando no se le presenten problemas como de tipo económico. 50% aproximadamente consideran que los problemas económicos podrían afectarlos de manera negativa y esto impediría que fueran a la universidad, ¿no? Entonces, también nos comentaron por ahí que, por ejemplo, prefieren hablar o hablan inglés y español 3/4 partes, es decir, aunque no sean lenguas que dominan al 100%, ellos se consideran que son medianamente bilingües, ¿no? Entonces son algunos de los datos que fue arrojando esta encuesta que vamos a presentar ya en su totalidad en el simposio que vamos a tener en septiembre. Muy bien. No se vaya, regresamos en un momento a Diálogos desde la Frontera. Regresamos a Diálogos desde la Frontera. Qué bueno que sigue con nosotros. Patricia, tienes una información muy importante que tiene que ver mucho con el problema en el que estamos en este momento pues, dialogando. ¿Nos puedes compartir esa información, por favor? Sí. Un problema que hemos tenido ya por mucho tiempo y que se va agravando, es que no se va mejorando o muy, muy poco, es la desigualdad entre los jóvenes de origen mexicano y la población de Estados Unidos nacidos, bueno, digamos, anglosajones. Entre los jóvenes de las edades hasta 30 años en Estados Unidos, algo así como 45% de estos jóvenes, los millennials, como les llamamos, consiguen o logran tener por lo menos una licenciatura. Así es que pueden entrar en la economía de Estados Unidos bastante fácilmente. Entre los asiáticos, 66% logran por lo menos una licenciatura. Y entre los de origen mexicano, 14%. Eso es una crisis de verdad, porque estos jóvenes no pueden competir en esta economía de Estados Unidos. Y ya por mucho tiempo hemos estado tratando de resolver este problema, pero sin mucho éxito. Así es que eso es una de las cosas en que tenemos que enfocar para que los jóvenes de origen mexicano sean competitivos en esta economía de aquí. Pues sí quería comentar sobre eso. Muy bien, Patricia. ¿Nos puedes decir quién va a estar en este evento, en este seminario en la Ciudad de México? ¿Quiénes son? ¿Por qué ellos? ¿Qué es lo que esperas tú de este encuentro? Bueno, estoy muy entusiasmada, pero muchísimo, muy entusiasmada con eso. Porque vamos a abrir la conferencia con el presidente de MALDEF, Tomás Sainz. MALDEF, o sea, Mexican American Legal Defense and Education Fund, es la organización más importante para las personas de origen mexicano en Estados Unidos. Son abogados, nos defienden y llevan nuestras quejas a las cortes. Entonces, Tom Sainz va a estar hablando en su discurso magisterial. Luego vamos a tener los más destacados académicos hablando sobre sus estudios muy recientes, cosas que no hemos escuchado antes. Eso va por 1 día y medio. Y luego al fin
vamos a tener algunas personas muy destacadas en Estados Unidos y también en México, como los altos funcionarios de las dependencias como el Department of Education o la SEP. Y luego los legisladores de los dos lados que de verdad pueden hacer algo, pueden crear una política pública. Y nos va a ayudar con eso Josefina Vázquez Mota, que ya saben bien era secretaria de Educación y también candidata para la presidencia mexicana. Entonces va a ser un simposio increíble y las expectativas que tengo yo son de que vamos a salir de ahí con algunas propuestas concretas para hacer algo para resolver este problema que tenemos. Pues suena sumamente interesante. ¿Cuál es tu expectativa? Entiendo que estará por ahí una dama que es una dreamer mexicana de los casos de estadounidenses nacidos de padres mexicanos en Estados Unidos, que ahora vive en México. ¿Cómo, sí es correcto lo que estoy diciendo? Efectivamente, Maggie Loredo nos acompaña. De hecho, va a estar dentro de la sección inaugural. Y bueno, quisimos que sus palabras abrieran el simposio justo para que la problemática, el problema público quede muy claro, muy bien planteado desde un primer momento, ¿no? Para que los políticos que nos acompañan, que quizás no están tan cercanos o tan sensibles a estas problemáticas, puedan escuchar de viva voz de lo que se trata y puedan también generar esta simpatía y digamos, estas soluciones que resuelvan los problemas que tiene esta población. También estoy, digamos, con amplias expectativas por el simposio, debido a que tiene la particularidad de que no es solamente académico, ¿no? Van políticos, vamos a discutir con políticos los hallazgos de la academia para que a partir de ellos, es decir, con base en evidencia, se puedan generar políticas públicas de solución hacia este tipo de problemáticas, ¿no? Quizás muy, muy pragmáticas, pero justamente esperamos que pasar de la palabra a la acción. Les deseamos el mayor de los éxitos por el bien de estos muchachos y de nuestro país y del mismo Estados Unidos, porque esta fuerza intelectual es sumamente importante. ¿Me permites decir algo? Patricia. Antes de cerrar, sí, es que quisiera comentar sobre que esta es una iniciativa de la Universidad de California, pero ha sido una colaboración perfecta, muy, muy buena con la COLEF, con el COLEF, con el Colegio de la Frontera Norte. Nos han apoyado en todo y Max ha sido mi colega 100% en todo esto. Entonces, quiero que la gente sepa que esta, aparte de ser una conferencia, un simposio único, que también ha sido una colaboración, pero muy, muy bonita y nos muestra qué es que podemos hacer juntos, pero todos juntos. Patricia, te agradecemos el comentario. Muy bien, Max, pues en nombre del Colegio de la Frontera Norte, pues muchas gracias por ese trabajo y esperamos que sigan dando frutos. Gracias a ambos, espero verlos después de que suceda este evento y nos platiquen a qué llegaron y cuáles son las soluciones que se van a poner en juego para que esto avance de la mejor manera. Muchas gracias a ambos. Gracias. Y a usted lo esperamos en un programa más de Diálogos desde la Frontera, mismo canal, misma hora. Hasta entonces.